Hola, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Gracias, Señor, que nos permite una vez más estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios en este bonito día que nos regala ya Dios, que es 10 de junio, ya se nos fue medio año, 10 de junio del 2024. Y bueno, siempre es un gusto poder estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios. Dios siempre tiene un consejo para usted y para mí. Solamente lo que Él espera es que usted y yo pongamos atención, dediquemos unos momentos a escuchar el consejo que Dios tiene para nosotros, porque pues Él como buen Padre desea lo mejor para cada uno de nosotros. Así que gracias, Señor, que nos permite estar aquí reunidos para comentar unos momentos la palabra de nuestro Dios. Así que mientras usted se va conectando con nosotros, pues yo voy a tratar aquí de compartir, porque si no lo hago rápidamente, eh, inmediatamente me quita, no, ya no me dejan ay, compartir, así que necesito moverme rápido para poder compartir la palabra de Dios en estas redes sociales. Así que sean todos bienvenidos, todos aquellos que ya están aquí con nosotros, sean bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios es bueno, siempre lo decimos, que Dios es bueno y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Solamente necesitamos nosotros ponernos en las manos de Él, necesitamos nosotros estar con Él en cada momento y más que todo dejarnos guiar, porque de nada nos sirve decir que hemos aceptado a Cristo y que estamos en Él si no sabemos obedecerle. Fíjese que la misma Biblia relaciona a Cristo con la iglesia como un matrimonio. Usted lo puede ver ahí en Efesios 5, donde se relaciona con un matrimonio. Y bueno, cada persona cuando se casa, cada mujer cuando se casa, bueno, pues está bajo autoridad, o sea que ya no se va a mandar sola, sino que ahora va a llegar a un acuerdo con su esposo para poder hacer las cosas. Porque pues cuando uno está soltero, pues uno hace las cosas sin, vamos a decir así, sin pedir opinión, vamos a decirlo así, aunque muchas veces pedimos la opinión de los padres, pero o sea, tomas tus decisiones. Pero ya una vez que estás casada o casado, bueno, pues ya las decisiones son entre dos y la mujer, bueno, pues está bajo la autoridad del esposo. Entonces, de esa misma manera pone así a la iglesia, la pone como alguien que está bajo la autoridad de Cristo porque Él es la cabeza. Y bueno, ya no hacemos lo que nosotros queremos o como nosotros queremos, sino que ahora hacemos las cosas a como Dios nos las demanda o nos las manda en su palabra. Porque queremos ignorar la Biblia y mucha gente ¿cómo le podría decir? Mucha gente quiere hacer creer que la Biblia no es quien manda, por decir así, o quien nos dice cómo hacer las cosas. De hecho, la quieren hacer a un lado para que no descreditarla, para que me entienda, como diciendo que tú eres libre y tú puedes hacer lo que tú quieras y como tú quieras y que eres libre y que no pasa nada, es tu vida, te pertenece, o como ahora dicen, ¿verdad? Es mi cuerpo, yo sé lo que hago con él. Y no es así, las cosas no son así. Entonces es muy importante que usted y yo aprendamos a estar bajo la autoridad de Dios, porque Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros. Eso es, Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros y a través de su palabra nos revela lo que el enemigo quiere hacer con nuestras vidas. A través de su palabra nos dice de que las maquinaciones del enemigo, que allí en su palabra dice, ¿verdad? No ignoréis las maquinaciones del enemigo. Entonces no las ignoréis, porque el diablo de una manera u otra está maquinando. ¿Para qué? Para alejarnos de Dios, para que la ira de Dios esté sobre el ser humano.
y a veces culpamos a Dios porque nos creemos buenos y decimos, yo no le hice mal a nadie, no sé por qué me está pasando esto, ¿dónde está Dios? ¿Por qué lo permitió Dios? Es que yo me alejo de Dios con mis acciones, porque no queremos entender o no queremos creer que Dios no soporta el pecado y que cuando nos ve a nosotros de un desenfreno, alguien que no está bajo autoridad de nadie, pues es que no es que Dios se aleje, es que yo soy la que me alejo para que Dios no tenga autoridad sobre mi vida, para que Dios no controle mi vida. Entonces, no es tanto que Dios quiera que nos sucedan cosas, sino que yo soy, con mis acciones, yo soy la que me retiro o yo soy el que me retiro de Dios. Y hoy en día la gente no está valorando ni su vida ni todo lo que le rodea. Nos están mostrando enseñando, no sé, una vida vana, una vida sin valores, una vida que hemos estado viendo últimamente cómo pierden la vida por tomarse una buena selfies, por salir en una mejor selfies y están perdiendo la vida porque no se valora la vida, porque la vida piensan que se valora según el dinero que tú tengas o las posesiones que tú tengas y de esa manera se valora la vida y no es así, no es así. Dios, lo mejor, dice la Biblia, que hagamos tesoros en el cielo, allá en el cielo donde donde la polilla y el orín no se corrompen, o sea, donde no se echan a perder. Dice que todo lo que hagamos es en el cielo, porque un día, claro que sí, un día Dios nos va a recompensar todo lo que hagamos, pero está en el cielo, que todo lo que hagamos sea para buscar las recompensas de Dios. Mire, vemos gente arriesgando su vida por una selfie, por el dinero que se vaya a ganar o por los likes que se vaya a ganar y buscan la mejor selfies y terminan perdiendo la vida porque piensan que ahí está la felicidad, piensan que ahí está el todo, porque nos están vendiendo una vida vana, una vida hueca, que no la valoramos. Y, y, y hoy en día vemos a la gente, ¿cómo le podría decir? La sentimos como hueca, vana. Mire que el mismo Jesús, ¿verdad? Dijo de la parábola del sembrador, perdón, del trigo y la cizaña. Y dice que la cizaña está en el mundo, porque dice los campos es el mundo, y ahí está la cizaña. Y la cizaña es una espiga que se parece al trigo, que está igualita que el trigo, pero está hueca, está vacía. Usted la sopla y se va todo y no queda nada. Y así está ahorita la gente tomando la vida hueca, o sea, sin sentido, sin valores. Han perdido el horizonte, han perdido que hay una Biblia, que hay una palabra en la cual nos dice que hay dos caminos y que el ser humano está escogiendo a qué camino conducirse. Dios no lo puede obligar a que lo haga. Dios no obliga a nadie a que lo siga, pero sí nos dejó la palabra de Dios para mostrarnos que hay dos caminos en los cuales usted y yo debemos de instruirnos. Mire que en Estados Unidos, dentro de las materias en la escuela de Estados Unidos, estaba la materia de la Biblia. No sé si ya la quitaron, en un tiempo la quitaron, no sé si ya la volvieron a las escuelas, pero qué importante sería que en todas nuestras escuelas metieran la clase de la Biblia, hablar del Creador, no de hablar de que fuimos un accidente y que fuimos una explosión y que se formó todo, sino que hay un creador detrás de todo y que un día nos va a llamar a cuentas por la vida que nos prestó y cómo la vivimos estando aquí en la tierra. Por eso nos invita a que aceptemos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él lo llena todo y Él nos va a ayudar en todo. ¿A qué? A que le hallemos sentido a la vida, a que valoremos nuestra vida, porque hay un final al final, allí al final del camino hay un final. Y mire, estaba leyendo aquí en Romanos capítulo 2 y lo voy a leer del 5 en adelante, aunque desde el 1 está muy bien porque empieza hablando de cómo hoy en día nos acusamos unos a otros y no nos miramos a nosotros mismos. Y la palabra de Dios dice
examínate a ti mismo, examínate cómo estás delante de Dios, eh, eh, cuidar de nuestra manera de vivir, cuidar de nuestra vida, cómo la estamos viviendo y cómo, hermanos, es que ahorita la vida se está perdiendo tan fácil, gente tan joven muriendo. Antes decía, bueno, murió lleno de días, bueno, murió porque ya era grande, pero hoy jóvenes, destruyendo sus vidas en las drogas, destruyendo sus vidas en vicios, en adicciones, en una vida loca, como se dice, ¿verdad? Juventud, o sea, la mayoría que está perdiendo la vida son jóvenes, es gente joven que tienen todo un futuro por delante, pero que esta nueva era nos está enseñando una vida hueca, sin valores, que el valor es el que tiene más dinero, o que es valorado aquel que tiene mejor carro, o que tiene mejor casa, o que tiene una mejor iglesia, y wow, eso habla de bendiciones. Y no es así, mis amados. Las bendiciones de Dios no son materiales, que sí las tenemos y que Dios nos bendice, sí, pero en realidad lo que Dios más nos bendice es la riqueza que tenemos dentro de nosotros, la esencia de lo que somos nosotros, de cómo nos portamos estando aquí en el mundo, cómo valoramos la vida que Dios nos ha prestado. Nos la ha prestado porque un día regresaremos a Él para darle cuentas. Entonces, es muy importante porque hoy en día nos pasamos viendo toda la gente cuidando lo que la otra persona vive o lo que otra persona habla y nosotros descuidando nuestra manera de vivir. Y dice aquí Romanos 2, se lo voy a leer en la traducción actual. Cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo, porque también hace lo mismo, así que no tiene ninguna razón de acusar y juzgar a otro. Aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, los juzga correctamente. Dios los juzga correctamente. Si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo, que ellos están muy equivocados y creen que Dios no los va a castigar. Óigalo bien. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen, pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. El que no nos pase nada cuando hacemos algo incorrecto no quiere decir que no va a pasar nada. Hágalo bien, no quiere decir, sino que Dios le está dando oportunidad, tiempo para que se arrepienta de aquel mal que hizo antes que llegue el castigo, antes que llegue las consecuencias. Nos da un tiempo para que nos arrepintamos. Y ahora, nosotros juzgamos, sí, en cuestión de juzgamos, pero no condenamos. Es lo que está dando a entender aquí, porque Dios es quien castiga, quien da el castigo. Muchas veces nosotros juzgamos, pero para decir, esa persona ya no tiene salvación, ya no hay que hablarle, hay que dejarla, total, y nosotros condenamos a aquella persona, la condenamos. Dios es quien le va a dar el pago a cada uno, pero el juzgar de decir, eso que está haciendo esa persona no está bien, bueno, yo voy a tratar de no hacerlo, de no hacer lo que aquella persona considero yo que está mal a la luz de las escrituras, no a mi opinión, no a lo que yo creo que es, sino a conforme a las escrituras. Yo puedo decir si esa persona está haciendo bien o está haciendo mal, pero ¿para qué? Para que yo no lo haga, para que yo no caiga en el mismo error, pero eso no me da una razón para condenar o para decir, esa persona ya no tiene salvación, esa persona ya ni le hable, nunca va a ser salvo, porque no es así. Eso lo define Dios, es lo que nos está diciendo aquí. Dios es quien define y quien da el pago a cada uno. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí. Y dice el versículo 4, que es muy, muy importante. El 3. Si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados si creen que Dios no los va a castigar.
Vamos a suponer que a veces decimos yo, no, pues yo lo hice porque esa persona también lo hizo. Y pienso que porque yo culpo a aquella persona que ella lo hizo, pienso que con eso yo estoy bien y que yo no voy a recibir ninguna corrección de parte de Dios, porque aquel también lo hizo. Y pienso que porque aquel lo hizo y no le pasó nada, pues a mí tampoco no me va a pasar nada. Pero dice la palabra de Dios que Dios al que ama castiga. Entonces, si tú ves que no le pasó nada a aquel, pues preocúpate, porque a lo mejor Dios no lo ha considerado como hijo. Esa es la diferencia, porque Dios al que ama castiga o al que ama disciplina. Disciplina. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos castiga? ¿Para qué nos disciplina? Para que nos arrepintamos, nada más para eso, para que mientras haya vida tenemos la oportunidad de arrepentirnos. No es para que se aleje, no es para que se enoje, no es para que se desanime, es para que se corrija, para que herede la vida eterna, porque somos coherederos de la vida eterna, porque Cristo nos dio de sus riquezas y nos hizo participantes de su herencia. Es por eso que la palabra de Dios a veces es fuerte, pero es fuerte en el sentido cuando nos está enfrentando con nuestro propio pecado, cuando nos está enfrentando con lo que estamos haciendo incorrectamente y en lugar de corregirlo nos enojamos y muchas veces terminamos alejándonos de Dios en lugar de acercándonos a Dios. Entonces, yo puedo juzgar en el sentido de decir eso está correcto o eso está incorrecto, pero en el grado a condenar, no. O de decir, esa persona ya no va a ser salva. Tampoco, porque mientras haya vida, hay esperanza, hay oportunidad. Y el que yo diga que, mira, es que yo lo hice porque aquella persona lo hace, o como él lo está haciendo y no le pasa nada, y pienso que por eso a mí no me va a pasar nada, pero cada persona es diferente y cada persona, óigalo bien, lo que Dios juzga es la intención, porque yo lo hice sabiendo que está incorrecto y lo hice. Eso ya habla de rebeldía. Y aquella persona tal vez lo está haciendo porque lo ignora, porque tal vez no sabe, lo ignora. Y Dios ahí le puede dar oportunidad de que se arrepienta porque lo ignora. Pero aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, entonces ahí ya tenemos problemas. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que está haciendo mal aquella persona, pero yo lo hago porque pienso que de esa manera yo no voy a ser castigado. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. ¿Y por qué le estoy hablando esto? Porque, hermanos, estamos viviendo una era donde pensamos que no va a pasar nada, que no existe nada, que morimos y ahí terminó todo. Y tanta joven está perdiendo la vida porque le están vendiendo esa manera de pensar a través de las redes, a través de ahora casi la mayoría de las predicaciones que vemos en internet es para llenar el ego de las personas, para engrandecerlos, para impulsarlos a que busquen lo material y que se enfoquen en lo material, en lugar de lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6:33, donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, estamos enfocándonos más en lo material, más en nuestro ego, más en tener mejores cosas, pensando que así somos muy bendecidos con todo lo material, pero está hueca su vida, está vacía porque no está el Espíritu Santo en su vida. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, todo se va a quedar, todo por lo que se está arriesgando la vida se va a quedar. ¿Y por qué? Bueno, porque últimamente hemos estado viendo cómo gente está muriendo arriesgando sus vidas por tomar una mejor foto, una mejor selfies y pierden la vida porque no se dan cuenta que está el peligro por estar sumergidos en sacar una buena foto. Y eso es lo que se está vendiendo. ¿Por qué? Pues porque ahí se gana mucho dinero. Fíjese que estaba escuchando que parece ser que ahora en junio, hoy a finales de este mes, va a tomar el control, otra empresa de Facebook, de todo, va a tomar el control. ¿Para qué? Pues para que ya no estén cobrando tanto dinero por cosas que como le digo, terminan en un final muy atroz. Entonces,
van a tomar el control de eso. ¿Por qué? Porque hoy se aplaude todas las cosas malas, vanas, que en lugar, y aquel que habla la verdad, tratan de no escucharlo o tratan de pasar la enseñanza, o sea, y la pasan sin esperar o pararse un minuto a escuchar alguna enseñanza que le esté hablando del arrepentimiento, que le esté hablando de que sin santidad no verá a Dios, que le esté hablando que es necesario apartarnos, que no sigamos, dice mismo Romanos 12, que no sigamos la corriente de este mundo, que no sigamos todo lo que ellos están haciendo, sino que nosotros tenemos un manual en el cual nos podemos guiar, en el cual nos podemos dirigir. ¿Por qué? Porque Dios quiere regalarnos la vida eterna. Es por eso que muchas veces nos llama la atención o nos corrige, pero le vuelvo a decir, no es para que se enoje con Dios, no es para que se retire de Dios, sino que es para que se arrepienta y tenga la comunión con Él, para que no pierda la comunión con Él. Así que dice aquí que Dios es bueno y que tiene mucha paciencia, dándonos la oportunidad de arrepentirnos, pero no porque yo hago lo que la otra persona hace, por eso a mí Dios no me va a castigar. Cada quien es diferente y le vuelvo a repetir, lo que Dios juzga es la intención. ¿Con qué intención hago yo las cosas? Eso es lo que marca la diferencia, la intención con lo cual yo hago las cosas. Así que dice el versículo 4, dice, Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen, pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Pero si insisten, dice el versículo 5, pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Pero si insisten y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final, cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes. Fíjese bien. Pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, llegará el día del juicio final, o sea, cuando nos presentemos delante de Él, y ahí es donde decíamos ayer en el mensaje, el peor castigo para una persona que pierda la salvación o que no haya aceptado a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, el peor castigo, el peor tormento es saber que tuvo la oportunidad de hacerlo y que no lo hizo porque lo dejó para mañana, porque lo dejó para después, porque sabía que estaba haciendo mal, pero no quiso arrepentirse, no quiso apartarse, porque pensaba que tenía oportunidad, pensaba que tenía más días y que iba a tener la oportunidad de hacerlo, o muchos dicen, ya cuando me esté muriendo, yo lo voy a hacer, pero nadie sabe de qué manera va a partir de este mundo. Nadie sabemos, más ahora con lo que está sucediendo, más ahora que el Internet se está encargando de manejar. Fíjese que el Internet hace que usted y yo nos pone a que, ¿cómo le podría decir? Nos da de qué hablar en el día, para que me entienda. Las noticias, el Internet, lo que yo veo, es lo que me da para hablar en el día. Fíjese bien, pero si yo leo la palabra de Dios, si yo escudriño a la palabra de Dios, pues yo voy a tener para lo que voy a hablar en el día. Como en esta ocasión, lo que Dios nos está diciendo en esta mañana, le está diciendo para que usted medite en el día. Pero nos llenamos tanto de todo lo de las redes sociales que la palabra de Dios queda ya en el olvido, en un rinconcito. Entonces, muy importante que atendamos, Dios nos está hablando como quien dice a gritos, que no sigamos la corriente de este mundo, que no sigamos con ese desenfreno en el cual se está viviendo hoy, que mire, tanta muchachita que está siendo desaparecida
por andar en lugares a altas horas de la noche, en lugares que no es un vínculo sano, sino que se mueve toda clase de adicción ahí y desapareciendo tantas muchachitas o personas que no andan en sus sentidos, que andan con sustancias en sus cuerpos y terminan con la vida de muchachitas que andan allí sanamente, salieron algún mandado, venían de sus trabajos y las desaparecieron. Entonces es cuestión de alerta, hermanos, de abrir los ojos y ver todo lo que está sucediendo y que muy pronto nos vamos a presentar ante ese creador que nos va a pedir cuentas de lo que estamos haciendo. Dice, y si insistes, aumentaré tu castigo. ¿De qué manera? Primero Dios nos disciplina con algo sencillo. ¿Cómo? Pues nos llama la atención a través del mensaje del predicador, del pastor, nos llama la atención, o sea, nos alerta, nos dice qué es lo que estamos haciendo mal. Primero nos habla a través de su palabra, en los mensajes. Después dice, si insistes en desobedecerme, pues entonces te aumentaré el castigo. ¿Cómo es que se aumenta el castigo? Con enfermedades, con enfermedades. De esa manera se aumenta el castigo. Y hoy en día hay tanta enfermedad mortal. Antes era una gripa, ¿verdad? Y bueno, nos sanábamos en 3 días, pero ahora son enfermedades mortales, mortales, enfermedades que terminan, que van terminando poco a poco con la vida del ser humano. Entonces, es muy importante, mis amados, que atendamos a lo que Dios nos está hablando en todo momento. Así que dice aquí el versículo 6, dice, porque Dios le dará a cada uno lo que se merece. Así de sencillo. Dios le dará a cada uno lo que se merece. Dios es justo. Dios no nos puede dar algo que no nos merecemos, porque entonces sería un Dios injusto. Por eso nos da lo que nos merecemos. En primer lugar, nos habla una y otra vez para que nos arrepintamos nosotros solitos, sin que nadie se dé cuenta, para que nosotros nos corrijamos solitos. Pero después, bueno, dice, te aumentaré el castigo. ¿Viene alguna enfermedad para que clamemos a Dios? Para que busquemos de Él. Muchas veces por esa enfermedad, muchas veces las personas se meten ya en la iglesia y ya no se salen de ahí. ¿Por qué? Porque pues están con esa enfermedad y necesitan de la ayuda de Dios continuamente. Necesitan del milagro en sus vidas continuamente y de esa manera es de la manera que buscan a Dios y se entregan en totalidad a Él. Y bueno, dice Dios, pues si eso te ayudó a acercarte a mí y estar conmigo, bueno, porque Dios lo que le interesa es salvar el alma, porque el alma es la que va a pasar a la eternidad. Así que Dios lo que le interesa es el alma. Este cuerpo, ¿a qué se va a quedar? Esto que usted ve, ¿a qué se va a quedar? Es del polvo y al polvo va a regresar. Pero el alma es la que va a ir hacia el Creador. Así que cuando uno se enferma el cuerpo, se enferma. Pero el alma, mis amados, es el que un día va a dar cuentas con Dios y ahí es donde va a haber muchas cosas, muchas se van a querer, ¿cómo le podría decir? Arrepentirse, pero será demasiado tarde. Entonces, porque ya no, una vez que se entra a aquel lugar, ya no se sale. Le están vendiendo la idea de que pagando indulgencias y pagando mandas se puede sacar a una persona de tal lugar. No es así. Una vez que usted entró, una vez que usted parte de este mundo, a donde vaya ya no va a salir de ahí. Se le dijo a aquel rico, ¿verdad?, que volteó sus ojos al seno de Abraham y vio a Lázaro, a ese hombre que despreció en vida y que no le quiso escuchar. Entonces, cuando volteó, dijo, manda a Lázaro para que moje, oígalo bien, en qué tormento estaba, que dice para que moje la punta de su dedo y la ponga en mis labios por esta llama. Entonces, fíjese bien, la punta del dedo nada más. Pero le dijo a Abraham, nadie puede ir de aquí para allá, ni nadie puede salir de allá para acá. O sea, le está diciendo que una vez que se entra a ese lugar, ya no se sale.
La decisión es nuestra. ¿Dónde quiere pasar usted la eternidad? ¿Hacia dónde me está llevando la vida que estoy viviendo? ¿Me está llevando a la vida eterna o me está llevando a la muerte eterna? Yo creo que es un buen tiempo para reflexionar y ver de qué manera estoy viviendo mi vida, si la estoy viviendo en Cristo o si la estoy viviendo conforme a la corriente de este mundo, haciendo y hablando lo que el mundo quiere que yo hable o que yo haga. ¿Quién está dirigiendo nuestra vida? Eso es muy importante que usted y yo debemos de reflexionar. Dice, porque Dios dará a cada uno lo que se merece. Dios es justo, mis amados. Dios es justo. Y donde pasemos la eternidad fue una decisión propia. No es que Dios lo haya querido, porque Dios ha puesto tantos medios para que llegue la palabra de Dios a nuestras familiares, a nuestras propias vidas, a nuestros familiares, hasta aquel rinconcito donde no se puede entrar a hablar la palabra de Dios porque les quitan la vida a los misioneros. Bueno, Dios ha permitido estas plataformas para que allá donde no se pueda entrar, el ser humano tenga la oportunidad de escoger, escuchar el mensaje y poder recibir la salvación, poder recibir la vida eterna. Entonces, es decisión propia, pero Dios es justo y dice, y a cada uno le dará lo que merece, nada más, ni más ni menos, porque sería un injusto que Dios nos diera algo que no nos merecemos. Vamos a suponer que yo no hice nada para ser salvo y que Dios me diera la salvación. Sería algo injusto y luego aquel que se esforzó por hacer lo bueno, que se esforzó por ser salvo y darle el mismo pago, no. Dios es justo y a cada uno le va a dar según, y mire, nos sigue diciendo de qué manera lo va a hacer. Dice el versículo 7. A los que hicieron lo bueno, fíjese bien, versículo 7, a los que hicieron lo bueno, con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna, Dios los dejará vivir para siempre con Él. Fíjese bien, a los que hicieron lo bueno, eso está diciendo, con la esperanza de recibir de parte de Dios el reconocimiento, que nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Todo lo que hacemos es para Él y por Él, porque queremos agradar a Dios, no porque nos queremos agradar a nosotros mismos, sino porque queremos agradar a Dios. Eso es lo que yo quiero hacer, agradar a Dios. Entonces, dice, si tú así lo haces de esa manera, bueno, está diciendo aquí en el versículo 7, dice, bueno, y honor y vida eterna, Dios los dejará vivir para siempre con Él. ¿Qué tal? Ese es el premio, la vida eterna, los que persistieron en hacer lo bueno, en aquellos que aunque sentían que desmayaban, pero siguieron a hacer lo bueno, en aquellos que aunque vieron que aquella persona estaba haciendo algo incorrecto, pero él prefirió no hacerlo porque para él y conforme a las escrituras está mal. Entonces, y no se dejó persuadir, no se dejó contaminar, para que me entienda, sino que siguió haciendo lo bueno. Dice vida eterna. Esos son los premios, es por lo que debemos de luchar, es por lo que nos debemos de esforzar día a día, por hacer lo que le agrada a Dios. ¿Y cómo sé lo que le agrada a Dios? Pues leyendo las escrituras usted se va a dar cuenta cómo quiere Dios que nosotros vivamos nuestra vida aquí en la tierra. Él nos enseña porque el mundo no nos lo enseña, porque en la escuela no nos lo enseñan, sino que nos lo enseñan en una iglesia donde se hable de Jesucristo, en una iglesia donde le hablen la palabra así como está escrita, donde no se la adornen, donde no le estén hablando solamente de prosperidad y llenándole el ego, diciéndole que usted es un supercampeón y que usted puede hacer todo lo que quiera y que usted lo puede lograr y que esa casa de sus sueños usted la puede lograr y que ese auto de sus sueños usted lo puede obtener. Todo eso se va a quedar. Usted lo puede tener sin afán, pero que eso no sea nuestra predicación, que eso no sea nuestro enfoque, porque son cosas vanas que se van a quedar aquí. Nada trajimos, nada nos vamos a llevar, nada nos vamos a llevar. Entonces, es muy importante que luchemos, pero por hacer el bien,
por persistir en hacer lo que Dios le agrada, porque de esa manera recibiremos la vida eterna. De esa manera, dice Dios, nos va a permitir vivir para siempre con Él. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, que todo lo que hagamos sea porque nuestro anhelo es vivir con Él por una eternidad. Y sigue diciendo el versículo 8, pero a los egoístas y malvados y que no quieren hacer lo bueno, los castigará con todo su enojo. A los egoístas, fíjese bien, dice, y malvados que no quieren hacer lo bueno, los castigará con todo su enojo. ¿Quién lo va a hacer? Dios. ¿Por qué lo va a hacer Dios? Porque Él es nuestro creador, porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo y Él lo va a hacer. Él es quien lo va a hacer al final de nuestros días. Ay, déjeme, yo ya estoy bien metida aquí y no me había fijado que están aquí sus saludos. Aquí está nuestra hermana Genoveva Montes, está nuestra hermana Marisol de Sonora. Bendiciones, hermana, igualmente para ustedes y para todos. Está nuestra hermana Hermila de Perú. Dios le bendiga, hermana. Gracias por sus bendiciones y gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo de Monterrey hasta Perú, donde usted se encuentra. Igualmente a nuestra hermana Marisol, un fuerte abrazo de Monterrey hasta Sonora, donde usted se encuentra. Gracias por acompañarnos. Aquí está también Devan y dice, bonito día, prima, Dios te bendiga y bendiga a todos los presentes. Dios les bendiga. Aquí está nuestra hermana Rosy Hernández, parece que ella se encuentra en Tabasco, así que un fuerte abrazo de Monterrey hasta Tabasco. Y bueno, nuestra hermana Jael, que siempre está acompañándonos y que hoy se encuentra aquí en Monterrey, así que un fuerte abrazo para todos ustedes y gracias por acompañarnos. Me pareció interesante esto que estoy leyendo, por eso ya no lo quise dejar, por eso le seguí aquí hablándole de estas cosas tan importantes que hoy en día vemos que no están dando importancia a las cosas de Dios, que preferimos pasar horas viendo chistes que darle un tiempecito a escuchar la palabra de Dios. Ese es el mundo que estamos viviendo el día de hoy, que le estamos dando tanta importancia a tantas cosas vanas que nos entretienen, pero no nos edifican. Y que mucha gente, por eso ya las iglesias están quedando solas, aquellas iglesitas en las cuales te están predicando la verdad, en las cuales te están predicando para que tú puedas vivir una vida santa, una vida apartada para Dios, para que tengas la vida eterna y prefieren irse a otra parte donde les entretengan. Y es lamentable, hermanos, todo lo que está sucediendo, que le estamos dando tanto valor a tantas cosas vanas y se está despreciando la palabra de Dios. Fíjese que vi un video, pero ahorita le voy a dar lo del video. Déjeme, le hago una pregunta para que nos ayude a contestar. Y dice así, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Esa es la pregunta de hoy. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Fíjese que estaba viendo un video en el cual una persona cristiana, un hermano, porque da el mensaje, lleva así una tabletita y lleva una Biblia y lleva maquillajes a un lado. Y le dice a varias mujeres, ¿qué quieres? ¿La Biblia o el maquillaje? Una sola cosa puedes escoger. Y créame que a todos los que les ofreció, a todas las que les ofreció, todas escogieron el maquillaje. Todas. Y aquí tenían la vida eterna y aquí tenían la vanidad. Y todas escogieron la vanidad. Todas escogieron el maquillaje y despreciaron la palabra de Dios, donde se encuentra la vida eterna, donde usted puede conocer a ese Dios maravilloso, donde usted puede conocer a ese Salvador maravilloso que quiere salvarle, que quiere regalarle la vida eterna. Y es triste, hermanos, es triste ver esa situación de lo que está sucediendo el día de hoy y que tal parece que no va a pasar nada, porque tal parece que no va a suceder nada al final, pero Dios está alertando a la iglesia. Alerta, iglesia, alerta. Mira cómo se está moviendo todo y no te vayas tú en esa corriente del mundo, en cómo está viviendo el mundo en un entretenimiento hueco, en un entretenimiento vacío que no lo edifica.
que no lo edifica, que no le muestra a ese Dios que un día en el cual usted se va a presentar cuando partamos de este mundo. Así es. Entonces, muy importante. Dice aquí Lucelena, hermana, le pido oración por mi suegro porque está malo de su pie. Muy bien, vamos a estar orando por tu suegro, Lucelena. Así es. Y bueno, aquí llevan varias hermanas que nos están contestando la pregunta que dice, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Bueno, ya nos contestaron aquí. Y es verdad, tiene 27 libros el Nuevo Testamento, son los que tiene. Ahora dice la siguiente pregunta. Carlos dice, Dios te siga bendiciendo. Gracias por tus bendiciones. Las recibo en el nombre de Jesús y gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios te bendiga. También a mi prima Evelyn, me imagino que está por ahí también. Ella se encuentra en Dallas. Un fuerte abrazo, prima, y gracias por apoyarnos cada mañana. Y bueno, mis amados, siguiente pregunta dice, ¿quién fue el sucesor de Moisés? Ahí está la siguiente pregunta. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Ahí está. Y bueno, estamos comentando aquí Romanos capítulo 2, que es muy importante porque Dios quiere que reflexionemos, que abramos los ojos en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que veamos todo lo que está sucediendo y que es tiempo de despertar, dice la misma palabra de Dios, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despertarnos, hermanos, de ese sueño espiritual en el cual, como le comento, pasamos horas en el entretenimiento y estamos despreciando lo que verdaderamente vale la pena, lo que verdaderamente me va a enseñar el camino a la vida eterna. Y como le comentaba, todas escogieron la vanidad, escogieron el maquillaje y despreciaron la palabra de Dios. Y no solamente los de afuera, hermanos, que no conocen a Cristo, aún los de adentro en la iglesia, nuestros jóvenes, no conocen la palabra de Dios, no los ve usted leyendo la palabra de Dios, no los ve usted orando porque piensan que porque sus papás son cristianos, ellos son salvos porque sus papás son salvos, pero no, se les está dando la oportunidad de que ellos también deben de tomar su propia decisión. Ellos también deben de decidir si aceptan a Jesucristo o no. ¿Cuándo? No le voy a decir que un niño no sabe, como hoy en día están diciendo, vea, que los niños tomen sus decisiones. Un niño no sabe lo que le conviene. Un niño se va por lo que le gusta, pero no por lo que le conviene. ¿Cuándo el joven puede tomar su decisión? Cuando ya tiene la mayoría de edad. Ahí es donde él toma su decisión. Mientras sea un niño, no, hermanos, no sabe lo que está diciendo. Pero ya cuando llega a 18 años, que ya es mayorcito de edad, que ya sabe el bien y el mal, que ya sabe lo que le conviene y lo que no le conviene, ahí es donde ese joven o esa señorita toman su decisión de a dónde quieres pasar la eternidad. Y nos sigue diciendo aquí el versículo 8, dice, pero bueno, ya lo leímos, pero a los egoístas y malvados que no quieren hacer lo bueno, no porque no puedan, que no quieren hacer lo bueno, porque el querer es poder, así de sencillo, el querer es poder, así que todos aquellos que no quieren hacer lo bueno, eso está diciendo aquí, los castigará con todo su enojo, los castigará con todo su enojo, o sea, con ira, fuerte. ¿Por qué? Porque pudieron hacerlo y no quisieron. Esa es la diferencia, que pudieron hacerlo y no quisieron. Entonces dice aquí el versículo 9, todos los malvados serán castigados con dolor y sufrimiento. Por eso le hablaba yo de las enfermedades, con dolor y sufrimiento. En primer lugar, los judíos, pero también los que no son judíos. O sea, tanto los judíos como los gentiles, porque recuerde que en aquel tiempo del apóstol Pablo decían que la salvación solamente era para los judíos, el pueblo escogido por Dios. Y Pablo le está diciendo, no, si tú no haces lo bueno, tanto tú, que eres el pueblo de Dios, como los gentiles, va a ser parejo para los dos. No hay con que yo soy
del pueblo de Israel y como yo soy del pueblo de Israel y yo soy escogido, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y el gentil no, ese sí, ese todo el castigo para él, no, porque ese era el problema ya que los del pueblo de Israel pensaban que ellos se merecían todo porque eran el pueblo escogido y que los gentiles no nos merecíamos nada. No querían que fuéramos parte, que fuéramos coherederos de la gracia de Dios. Y es por eso el apóstol Pablo les está hablando esto y les está diciendo, tanto del pueblo de Israel como los que no son del pueblo de Israel, Dios va a estar parejo. A Dios les va a dar el castigo por igual. Dice, en primer lugar a los judíos, pero también a los que no lo son judíos. A los que hayan hecho el bien, fíjese bien, a los que hayan hecho el bien, Dios les dará un lugar muy especial, fíjese bien, y también honor y paz. En primer lugar, ahí vuelve a entrar a los judíos y a los que no son judíos. Dios no tiene favoritos. ¿Qué tal? Qué bonito es. Dice, a los que hayan hecho el bien. ¿Cuándo? Un día, por una semana. No, hermanos, a los que perseveraron haciendo el bien hasta que Cristo los llamó a su presencia o hasta que Cristo venga. A los que perseveraron haciendo el bien, gloria y honor les pondrá en un lugar especial. Por eso la palabra de Dios dice, esfuérzate, no temas a lo que el hombre le pueda hacer al cuerpo. Teme a aquel que te va a destruir el cuerpo y que va a echar tu alma al lago de fuego. A ese es el que le debemos de temer. ¿Y quién es ese? Es Dios, el que nos creó, el que hizo todo lo que está, todo lo que ven sus ojos, todo lo que podemos ver aquí. Hermanos, ya ahorita está tremenda la situación y todo lo que está sucediendo. Estamos acorralados en esta atmósfera de calor, ni para dónde correr, ni para dónde correr, porque hasta parece que la tierra se acercó al sol, pero no, es que el sol está aventando llamaradas y está rebasando las temperaturas, estamos rompiendo récord de temperaturas, haciendo frío en el tiempo en que no debe de hacer frío, haciendo calor cuando debería de ser frío. Bueno, está todo un caos, hermanos, todo un caos, pero toda la tierra está con dolores de parto. O sea, la misma tierra está gritando que ya quiere ser redimida, que ya quiere que ya se termine todo esto, porque está tremenda la situación en la que estamos viviendo. Y aquí dice, Dios no tiene favoritos, pero si tú perseveras haciendo el bien, gloria y honor y paz. Fíjese bien, y paz, que ahorita no hay paz en el ser humano, que ahorita no siente satisfacción el ser humano. Ahorita tiene un celular y al siguiente mes sale otro celular y compra el otro celular porque no se siente satisfecho con el que tiene. Y sale otro y compra otro porque no se siente satisfecho, y compra un carro y lo vende porque no se siente satisfecho, y no se siente satisfecho y no se siente satisfecho porque ese vacío lo llena Dios. Ese vacío lo llena el Espíritu Santo. Dijo Jesucristo, yo les doy vida y vida en abundancia. O sea, les voy a enseñar a disfrutar cada minuto, cada instante que estén en esta tierra. Se los voy a enseñar a disfrutar como haciendo lo bueno, porque Él nos va a recompensar todo lo que hayamos hecho mientras estemos aquí en el cuerpo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Reflexiona que si la vida que estás llevando es conforme a la voluntad de Dios o estás siguiendo la corriente de este mundo. Yo creo que usted y yo debemos de tomar esa decisión. Es libre albedrío, pero lo importante es a los que perseveren haciendo el bien, a esos les pondrá en un lugar muy especial. Y más que todo, hermanos, qué mejor que tener paz para con Dios y para con nosotros mismos. Yo creo que la paz que sobrepasa todo entendimiento es el mejor regalo y la mejor recompensa que Dios nos puede dar. Tener paz en este mundo que está un caos y que ya es todo un conflicto lo que se está viviendo día a día, y que muchas personas están perdiendo la vida por cosas vanas, por cosas que no se van a quedar aquí, pero que lo que nosotros hagamos en Cristo, estando en Cristo, todo lo que hagamos, todo tendrá recompensa. Y recuerde, Dios le disciplina porque quiere regalarle la vida eterna, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos
y al arrepentimiento y que seamos salvos. Así que hay que reflexionar en lo que Dios nos ha dicho en esta mañana. Amén. Bueno, ya no les hablé de Efesios porque me gustó esto, no lo quise pasar así rápido, me gustó esto de Romanos capítulo 2, le leí Romanos capítulo 2 del 1 al 10, eso fue lo que le leí y me gustó este tema porque es muy interesante con todo lo que se está viviendo en la actualidad. Así que gracias por acompañarnos y bueno, la pregunta era, ¿quién fue el sucesor de Moisés? Esa era la pregunta. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Y bueno, aquí ya nos dice el hermano Carlos, Dios pone cobertura sobre todo. Amén, hermano, así es. Él nos cubre con su preciosa sangre, envía a sus ángeles a que acampen alrededor nuestro, siempre y cuando nosotros decidamos estar con Él, estar en Cristo. Así que gracias, hermano, por su comentario. Gracias. Y bueno, aquí está ya la respuesta, nos la dio la hermana Jael, el hermano Carlos, la hermana Hermila y Rosy. Rubencito, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí con nosotros. Bienvenido, un fuerte abrazo para ti, para Raquel Chávez y Elizabeth Chávez, que siempre tú les estás mandando saludos. Un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos. Y claro que sí, el sucesor de Moisés fue Josué, y usted lo puede encontrar allí en Josué 1, del 1 al 5. Josué 1, del 1 al 5, ahí usted se puede dar cuenta que el sucesor de Moisés fue Josué. Le doy las gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias por quedarse hasta el final. Le recordamos que usted nos busque allí en YouTube, en C.C. El Buen Pastor. Usted allí nos puede encontrar. C.C. El Buen Pastor. También nos puede allí en YouTube. Y nos puede encontrar en Facebook por Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Usted allí nos puede encontrar lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana con su servidora Nereida Gutiérrez. Así que gracias por acompañarnos. Permítame orar por usted para que tenga un excelente día y que Dios la guarde y la ayude en todo lo que haya planeado hacer el día de hoy. También vamos a orar por el suegro de nuestra hermana Luz Helena, que él se encuentra algo delicado de su pie. Hay tanta enfermedad el día de hoy, hermanos, cuídese mucho, cuide su alimentación porque hay mucha enfermedad y como le comentaba desde un principio, mucho joven está perdiendo la vida o están enfermos. Entonces hay que orar, hermanos, hay que orar mucho y tratar de estar lo mejor que se pueda con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar, de estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra. Gracias por cada oyente, Señor, que se ha quedado unos momentos a escuchar tu consejo del día de hoy. Gracias, Señor mío, también por aquellos que en el transcurso del día van a escuchar, Señor, este consejo. Te pido en el nombre de Jesús que tu palabra quede grabada en su mente y en su corazón. Que no echemos en saco roto, Señor, todo lo que tú nos aconsejas, sino que lo atesoremos, Padre. Pero sobre todas las cosas que decidamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Gracias, mi Señor y Dios, te pedimos por aquellos que aún no han sido salvos. Padre mío, pon los medios para que ellos se detengan unos momentos a escuchar tu palabra, a escuchar tu consejo y puedan rendir sus vidas a ti. Señor mío, lleva esta palabra, Padre, hasta allá donde nosotros no podemos ir, donde nosotros no podemos entrar. Lleva tu palabra, mi Dios, para que las personas que no han escuchado el mensaje puedan escucharlo a través de estas plataformas. Te alabo en esta hora y te doy gracias, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos. Te pido que tú les bendigas grandemente, mi Dios, que tú les ayudes en todo lo que van a hacer en este día, mi Dios. Tú les des la gracia y la sabiduría, tanto en sus trabajos, en sus negocios, en sus hogares, en sus escuelas. Seas tú con ellos en todo momento. Guárdalos de todo mal, mi Dios. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Que tus ángeles acampen alrededor de cada uno de ellos, mi Dios, y que todo lo que han planeado hacer el día de hoy lo puedan terminar con bien, Señor.
En esta hora, Padre, nos unimos a la petición de nuestra hermana Luz Helena. Ella te está pidiendo por su suegro, mi Dios. Te pido en el nombre de Jesús que tú pongas tu mano sanadora ahí en ese pie, que tú quites todo ese dolor, todo lo que le esté sucediendo, Padre, en su pie, que tú le sanes en esta hora, que seques desde la raíz, Padre, todo malestar, todo lo que esté, Señor, ocasionando ese dolor en ese pie. Para ti nada es imposible, mi Dios. Para ti todo es posible. Lo ponemos en tus manos, mi Dios. Y si es tu voluntad, Padre, sánale en el nombre de Jesús. Sánale en tu llaga. Nosotros somos curados. También por aquellos que están enfermos, por aquellos que se sienten en depresión, Señor, por aquellos que necesitan un milagro. Te pido en esta hora, mi Dios, que si tienen esa fe para creer, tú les honres su fe, sanándoles, libertándolos, dándoles ese milagro que tanto están pidiendo, mi Dios. Señor mío, ten misericordia, Padre, de aquellos, Padre eterno, que necesitan tanto de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados. Dios te bendiga, Devani. Gracias por acompañarnos. Cuídese mucho y recuerde que si el Señor lo permite, bueno, nos vemos aquí el miércoles a las 8:30 de la mañana en Aprendamos Juntos. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana y bueno, les envío un fuerte abrazo y les amo en el amor del Señor Jesucristo. Dios les bendiga.